30 detenidos y 10 carabineros heridos tras la marcha de esta mañana convocada por la CUT en conmemoración del Día del Trabajador. Los disturbios comenzaron cerca de las 12 del día, una vez terminado el acto organizado, acto oficial, donde cerca de 200 encapuchados comenzaron a enfrentarse con fuerzas especiales de carabineros. Eso en el balance policial. Pero nosotros nos queremos centrar en lo medular, las demandas de los trabajadores. Por eso estamos junto a Raúl de la Puente, el presidente de la ANEF. ¿Cómo está, Raúl? Bienvenido. Hola, muy bien. Muy buenas noches. ¿Qué tal? Y Hola. Rafael Garay, economista. Hola, Soledad, buenas noches. Muy buenas noches a ambos. A ver, partamos por la evaluación que ustedes hacen de la convocatoria. Aproximadamente 8.000 personas según Carabineros, Raúl. Carabineros siempre hizo el número, yo creo que fueron muchos más. Creo que incluso fueron más que el año pasado. No te podría decir si son 40, 50, como dijo el presidente de la CUT hoy día, pero sin duda que fue mucho más allá de los 10.000 trabajadores. ¿Pero superó las expectativas de ustedes o se quedaron cortos en términos de una mayor movilización, tal como lo planteaba yo al inicio, en comparación con lo que había sucedido con los estudiantes? Bueno, los estudiantes tienen una gran convocatoria. Yo creo que anduvo más o menos parecido, puede ser un poquito menos, pero menos de 40.000 no creo que hubiera menos de 40.000 personas. Lo conversamos el lunes en la radio, ¿se acuerdan? Estuvimos ahí, sí. Porque yo tengo la sensación de que ha ido perdiendo fuerza el movimiento sindical. Bueno, yo creo que el movimiento sindical no ha ido a la par de la movilización del movimiento social. Por cuanto hemos visto movilizaciones muy grandes de estudiantes, muy grandes medioambientalistas, movilizaciones muy grandes en Punta Arenas, en Puerto Aysén, en fin, en todo tipo de movilizaciones sociales. Yo creo que hay un resurgimiento del movimiento social que no ha ido a la par con el movimiento sindical, que siempre fue el protagonista de esto y que fue el líder en todos estos movimientos sociales. Por eso se lo pregunto, Rafael, ¿cuál es tu opinión de la fuerza del movimiento sindical hoy día? Mira, yo me voy a repetir unas palabras que me dijo el propio Arturo Martínez en una conversación. Cuando yo le pregunté sobre la representatividad, él me dijo, mira, hoy en día la CUT representa algo menos del 14% de los trabajadores del país. Yo creo que eso habla de un movimiento sindical que, a mi entender, es un movimiento sindical que ha entrado en una etapa ya un poquito de obsolescencia, con un discurso que, como ustedes mostraron en las imágenes, el mismo que se repite año a año, se incendia un poco más en algunos aspectos, como el salario mínimo, que lo podemos tocar, ¿cierto? Pero que no logra captar, porque es un movimiento sindical de origen obrero productivo de planta, y hoy en día la gran cantidad de trabajadores está en el sector servicio, por lo tanto está totalmente desconectado de la realidad de los trabajadores hoy en día, y eso se demuestra no solamente en una convocatoria que yo con Raúl puedo estar de acuerdo, no sé si son 8.000 o 40.000, digamos, pero más allá de eso, que no representa realmente los intereses de lo que son la gran masa de trabajadores de Chile, que tienen poca sintonía con las trabajadoras mujeres. Yo creo que hay un tema de importante representación. Ahora, ¿vas a coincidir conmigo en que el movimiento sindical es importante? Absolutamente. De fortalecer, digo. ¿Cómo se da, por ejemplo, en otras naciones, Rafa? Yo creo que es importante fortalecerlo y lo es importante que hayan sindicatos fuertes y profesionalizados, porque las empresas, y esto está demostrado, tienen ganancias de productividad en la medida que sus contrapartes son también, ¿cierto?, contrapartes importantes, fuertes, capacitadas, que pueden llegar a acuerdos, por ejemplo, en temas de capacitación. Acá es muy difícil cuando tú tienes una negociación desbalanceada, al final todo se centra en una discusión, ¿cierto?, de salarios de un año o de una bonificación menor, pero no se ven los temas que pueden favorecer a los trabajadores en el mediano y largo plazo, y eso creo que es el gran error de la discusión que comete tanto Arturo Martínez como la ministra Matei. Raúl. Mira, yo creo que el punto más allá de la capacitación es el empleo. La OIT ha definido que los trabajadores debemos tener un trabajo decente. Eso significa un trabajo con estabilidad laboral, un trabajo con desarrollo, un trabajo donde se respeten los derechos sindicales. Nosotros, como trabajadores, aspiramos a eso. ¿Pero le falta profesionalización al movimiento sindical? Bueno, lo que estaba comentando Rafa. A ver, creo que el movimiento sindical ha ido transformándose en cuanto a que la mujer ha accedido más. En mi organización, casi la mitad de los dirigentes son mujeres, lo cual es un avance importante. También es importante poder allegar más gente joven a dirigentes sindicales. Y en eso estamos empeñados también. En eso están empeñados. ¿Sienten que el movimiento está obsoleto? Como lo plantea Obsoleto nunca va a estar Rafael. El movimiento sindical. En cuanto a que el trabajo es lo que mueve
a toda la sociedad, a todo el país, No, a todo el movimiento sindical como digamos, como actor social, para nada, no va a estar nunca obsoleto, no estoy de acuerdo. La estructura, las representaciones de los dirigentes hoy en día yo creo que no están a la altura de lo que requieren los trabajadores. Yo creo de verdad, y siendo bien sincero, que discursos como el del presidente de la CUT hoy día, Arturo Martínez, no ayudan a los trabajadores. De hecho, a ver, si la misma asistencia lo está pifiando, yo creo que hay una falta de autocrítica importante. Raúl, ¿qué pasó con esas pifias? ¿Y cómo se asume eso? La otra vez también conversábamos de la necesidad de un cambio en la dirigencia de la CUT. Bueno, yo creo que las pifias obedecen a una crítica y en eso yo creo que hay que asumir la crítica y la conducción de la CUT tiene que escucharla para poder cambiar. ¿Tiene que salir Arturo Martínez? No sé si tiene que salir Arturo Martínez porque yo creo que esto no es algo personal. Esta es una conducción colectiva, donde hay una alianza que hoy día gobierna la CUT y le da la conducción. Por lo tanto, yo creo que esa es la conducción que hay que cambiar. Hay que cambiar a una CUT que sea más representativa. Yo creo en la votación universal y creo que los dirigentes de la CUT también deberán ser electos universalmente. Creo que la CUT debería ser más protagonista en todos los movimientos sociales, como lo ha sido siempre, lo fue en la dictadura, lo fue anteriormente con don Clotario Blest. En fin. Y debiera hacerlo más ahora en un año de movilizaciones, ¿no? Y de especiales demandas ciudadanas. Raúl, ustedes están pidiendo un sueldo mínimo de 250.000 pesos, lo escuchábamos allí en palabras precisamente de Arturo Martínez. Rafa, la ministra, también la veíamos en la nota de Fernando Carrasco, reitera que de darse esta cifra, el desempleo subiría al 10%. ¿Con quién estás tú? ¿En qué posición? Mira, estoy un poquito al medio. A ver, entiendo perfectamente lo que dice la ministra, ¿cierto? Que a la medida que se aumente el salario mínimo, sobre todo en el caso de las pequeñas y medianas empresas, yo creo que el foco está ahí, que son las grandes generadoras de empleo, se puede producir un nivel de desempleo. No sé si ya la tasa del 10%, no cuando se está hablando, ¿cierto?, que hay escasez de trabajadores en algunos rubros, en la construcción, en las mismas faenas agrícolas, etcétera. ¿Por qué? ¿La pyme no puede pagar 250.000 pesos? Algunas sí, otras no. Yo creo que en algunas empresas, que depende mucho de la empresa, hay empresas que son muy intensivas en trabajadores y por lo tanto un aumento como el que se está planteando, que digámoslo claramente, es un 37% de aumento en el salario mínimo. ¿Viable o inviable? Yo creo que en el corto plazo es inviable. Pero no es inviable porque no sea ni justo, porque los trabajadores no se merezcan, es porque el debate está mal planteado. Cuando Arturo Martínez exige que este año suba 250.000 pesos y la ministra dice que no se va a mover y vamos a terminar, y lo digo hoy, va a terminar esto más o menos en un 5,5%, un poquito más, un poquito menos, no se va a mover de ahí, es porque el debate está planteado como una cosa prácticamente psiquiátrica de negociación donde las partes son prácticamente inamovibles en sus posiciones y con un objetivo de corto plazo que es ganar salario un año. Y déjame terminar este punto, Sole, pues es muy importante. Pongamos el objetivo de salario mínimo a 3 o 4 años. Yo tengo estudios que demuestran que si tú haces un trabajo conjunto entre el gobierno, los trabajadores y las empresas en temas de productividad, por ejemplo, ¿ya?, con un horizonte a 3 años tú podrías tener un salario mínimo tranquilamente en un rango entre 270 y 330.000 pesos de aquí a 3 años. Eso es un trabajo responsable, con aumento de productividad, con mayor compromiso de la empresa y también mayor compromiso del gobierno, porque lo que tuvimos, ¿cierto?, dentro de la reforma educacional que se anunció esta semana y el que yo denomino ajuste tributario, es una concentración, ¿cierto?, de educación preescolar, universitaria, pero dejamos fuera toda la masa de trabajadores y yo creo que requieren mucha más capacitación para ser más productivos. Yo no estoy en esa tesis de que el trabajador chileno es flojo o que el trabajador chileno es poco productivo por una cuestión casi mágica. No, yo creo que lo que falta son herramientas para estimular esa productividad y si logramos eso vamos a tener un país distinto. Y hay un punto, sí, y con esto termino mi intervención al respecto, que a mí me gustaría sí contestarle a la ministra Matei. Cuando la ministra Matei dice que hay call centers que se dan fuera de Chile, que hay extracción de ciertos moluscos que se dan fuera de Chile porque los salarios en Chile son muy altos. Yo opino que el salario de 182.500 pesos es bajo y por lo tanto, si lo que nosotros queremos traer como inversión son empresas que paguen mucho menos que 182.500 pesos, sino que se van a ir, yo prefiero que esas empresas se vayan porque son poco respetuosas con los trabajadores chilenos. Sí, porque por esos montos. Raúl, sí, acotar algo antes de la respuesta al respecto. Es súper atendible esto de por qué no se hace una negociación a largo plazo, como lo plantea Rafa, porque finalmente yo coincido plenamente, este es un debate casi psiquiátrico que se da todos los años donde no se encuentran soluciones. De hecho, es parte del comentario también de nuestra audiencia. ¿Podría el señor economista dar su opinión de cuál sería el sueldo mínimo justo? ¿Una cifra? Mira, hay dos formas de ajustarlo. Si tú lo ajustas del año 2000 hasta ahora por serie de tiempo, te da algo en torno a los 230.000 pesos al día de hoy. Eso es lo que debería ser solamente de acuerdo a un polinomio que tiene inflación, etc. Si tú lo ajustas por productividad, eso te da que el salario del día de hoy debería ser algo así como 190.000 pesos. En ambos casos el salario actual está por debajo. Yo creo que hay que hacer un ajuste algo entre medio, pero ojo,
a mí no me preocupa el día de hoy, a mí me preocupa qué pasa en 3 años, en 4 años, con un debate mucho mejor hecho y ayudar a que esos trabajadores sean más productivos, porque eso también hace que el trabajo sea mucho más reconfortante para los mismos trabajadores. Ahora sí, Raúl, disculpe. Soledad, mira, yo encuentro que Rafael está bien que opine desde su punto de vista economista, pero yo creo que la ministra del Trabajo no debe opinar como una economista de derecha. Y lo digo esto porque para ella el trabajo es un costo de producción y por lo tanto tiene que ser más bajo para que sea más competitivo y por lo tanto, y no piensa que el trabajo debe ser el justo para que una familia pueda vivir. Y yo creo que en ese sentido, no solamente el análisis hay que hacerlo desde un punto de vista económico, hay que hacerlo desde un punto de vista social y hay que hacerlo desde un punto de vista político. Este país, además, respecto al salario mínimo, no es verdad de que este país tenga uno de los salarios mínimos más altos de la región. Eso no es verdad. ¿Qué lo le dijo la reprocha ministra usted a la en este ministra, Raúl? ¿Y Yo qué le creo- diría también? Yo creo que le diría eso, de que ella actuara como ministro del Trabajo, no como economista de derecha, que siempre están haciendo alarde en campañas del terror, de que si suben mucho las remuneraciones, como en este minuto se requiere, va a aumentar la inflación, va a aumentar el desempleo. En el fondo, ¿qué es lo que pasa? Están tratando de mantener una situación que ya no va para más. Hoy día el problema en este país es un problema político de igualdad. Lo vemos en los estudiantes, lo vemos en todas partes. Y para lograr la igualdad tenemos que precisamente corregir esta parte que son las remuneraciones y los salarios. A los empleados fiscales se les ha criticado por su inamovilidad, un tema que también comentábamos la otra vez. ¿Qué dice usted al respecto de eso? Mira, yo escuché el otro día a un señor que se supone muy versado que decía que nosotros teníamos inamovilidad. Yo te puedo decir con cifras, Soledad. El 60% de los empleados hoy día en la administración pública están a contrato. Son empleos temporales, duran 1 año o menos. Muchas veces son caducados antes, como ha ocurrido en estos últimos 2 años, que han habido 10.000 despidos en la administración pública. En la administración pública hoy día, además, hay 10.000 trabajadores honorarios, esos que boletean y que no tienen previsión, que no tienen salud, y que es el colmo de que en el Estado existan empleos que sean precarios. Por lo tanto, no es verdad esto de que exista inamovilidad el empleo. Y aquellos que son de planta pueden ser removidos cuando efectivamente cometen una equivocación o tienen una mala calificación. Como a todos los trabajadores. Yo creo que las cifras lo demuestran. O sea, se busca en el discurso inamovilidad, eso es verdad, pero no se logra. O sea, efectivamente, como dice, y ahí sí hay cifras al respecto, ¿cierto? Ha existido remoción, despido, etcétera. Ahora, yo creo que el problema no es solamente que en el fondo en algún momento te puedan sacar de tu trabajo, el punto es si puedes encontrar otro trabajo de calidad o no. Porque ha habido, y eso también me gustaría dejarlo bien claro, en los últimos días o los últimos meses, una falacia dando vuelta a la economía chilena. Y esa falacia es la falacia del pleno empleo. Es decir, en este país prácticamente no tenemos desempleo, tenemos desempleo friccional del 6,6% ahora las últimas cifras. Sí, pero hay un factor que no se está considerando. ¿Cuál? Y es que en la tasa de ocupación, es decir, del total de la fuerza laboral chilena, que participa solamente el 55,9%. O sea, la situación es más crítica de lo que se muestra. Pero obviamente, si tú miras países, yo sé que todos van a decir que no nos comparemos con países más desarrollados, pero en países escandinavos la tasa de ocupación, el porcentaje de la fuerza laboral que efectivamente trabaja es de más del 80%. Y acá solamente tenemos un 55%, o sea, el 45%, de acuerdo a nuestra realidad nacional, parece que se está quedando en la casa porque no quiere trabajar o no lo necesita. Yo no creo eso. Yo creo que tenemos problemas de discriminación, yo creo que tenemos problemas donde una renta mínima de 182.500 pesos hace imposible e inviable que un trabajador tome 2 o 3 movilizaciones al día y más encima mantenga a su familia, y por tanto esa gente ha decidido, porque no ha encontrado trabajo, quedarse fuera del mercado laboral. Por tanto, no estamos en pleno empleo. Sigamos hablando de trabajadores y también del futuro de cada uno de nosotros como trabajadores, y por lo tanto nos metemos ahora al ámbito de las AFP. Arturo Martínez se refirió a eso hoy día. ¿Cuál es la posición de ustedes? Al parecer, meter Estado al interior de la AFP. La compartimos, ¿sabes por qué? Porque este es un sistema de capitalización individual. Tú jubilas con lo que tienes ahorrado. Ahora, si tienes... Que casi nunca alcanza. En el 50% de los casos lo que va a tener es pensión mínima asistencial, lamentablemente. Y hay gente que cotizó. Y gente cotizando. Sí, gente cotizando. Además, que es un sistema en el cual, si hay crisis, como ha existido en este país, los fondos de los trabajadores son los que sufren, pero las AFP no lo hacen. Nosotros somos partidarios de un sistema que sea un sistema de reparto donde haya posibilidades de elegir un sistema u otro o ser complementarios ambos,
y por lo tanto, y que te garantice un porcentaje de la renta en actividad, porque hoy día el trabajador, funcionario público que se va con 1/3 de la remuneración en actividad, se va a vivir en la indigencia. Con este sistema estamos creando más indigentes viejos, además. Rafa, yo entiendo que en esto algo coincides, ¿no? Crearías, al parecer, un sistema mixto. Ahora la pregunta es por qué surgen ahora las dudas o las críticas respecto a un sistema que fue creado en los años 80 y copiado además en otros países. Sí, primero, el sistema de reparto yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo derechamente por una cuestión conceptual que la podemos ver en toda Europa, ¿cierto? Donde en Europa hoy en día se están haciendo dos cosas con sistemas de reparto. Están rebajando las pensiones y se está aumentando la jubilación porque el sistema no se soporta. Uno de los gastos principales de los gobiernos europeos, ¿cierto?, tiene que ver con pensiones. Respecto al sistema FP específicamente, primero, a mí me gusta el sistema. Yo creo que no es un mal sistema, pero es tremendamente perfectible porque las utilidades que está entregando hoy día el sistema son utilidades que, aunque se enoje el presidente de la Asociación de FP, son malas. Yo lo he dicho varias veces. ¿Por gestión? Yo creo que hay un tema de gestión, yo creo que hay un tema de restricciones que la misma ley como camisa de fuerza le pone a la AFP respecto a cómo invierte. Muy de acuerdo con Raúl de la Puente lo siguiente. El año pasado los fondos de pensiones perdieron plata, se achicó el fondo, pero la AFP ganaron 394 millones de dólares. O sea, tú dices, bueno, pero ¿cómo? A ver, ya, entonces, ¿es un sistema hecho solo para la ganancia de la AFP? No sé si todo solo para la ganancia de la AFP, pero yo creo que es un sistema muy perfectible. Creo que le falta un componente solidario muy importante. Que lo convierte en un sistema un poquito más mixto, quizás administrado por los privados, pero con mayor introducción de alguna manera del Estado. Creo que es un sistema, insisto, es perfectible, es mejor que el sistema de reparto, pero hoy en día en Chile no ha operado y ha generado más utilidad para quienes operan el sistema que para quienes debería generar, que son los trabajadores. Y cuando tú tienes datos, por ejemplo, ¿cierto?, como el que yo daba, que el 50% de los trabajadores sencillamente va a tener que jubilarse con pensión mínima asistencial, que es de 70.000 pesos hoy, esa cuestión es una vergüenza. Y eso es una bomba de tiempo y eso es insostenible. No solamente insostenible porque la gente va a ser pobre, es insostenible porque muestra poca ética por parte de cómo estamos conduciendo el país y el tipo de país que queremos construir. ¿Quién debe liderar ese cambio? Bueno, el cambio tiene que liderar el gobierno, pero también escuchar los organismos técnicos. Y a mí me gustaría también escuchar una mayor apertura de la AFP, porque volvemos al tema de la ministra Matei. A mí me gusta mucho la ministra Matei en muchos sentidos, pero hoy día defendió a la AFP diciendo que el problema era que existieron crisis, que hay vacíos de cotizaciones. Bueno, y cuando se presentó el modelo, cuando se presentó el sistema, pensaron que nunca iba a haber una crisis en 50 años, pensaron que todos los trabajadores iban a mantener su trabajo de manera constante durante toda la vida laboral. Obviamente que los supuestos del sistema estaban errados. Y si los supuestos están errados, ese sistema tiene que cambiar y tiene que ajustarse porque hoy día, te hago solamente una comparación, no es un caso general, ¿cierto? Pero si yo soy administrado mi fondo de pensión versus lo que administró la AFP, yo tendría el triple de los fondos. Por lo tanto, yo me podría jubilar de manera mucho más digna si se hubiesen administrado los fondos de mejor manera, y creo que hoy en día no se están administrando bien los fondos de pensión. Nosotros creemos que el sistema de AFP no debe ser un sistema basado en el lucro. Así como los estudiantes han luchado en contra del lucro de la educación, los trabajadores creemos de que no debe existir el lucro en la previsión. Porque hoy día esto no da satisfacción a quienes jubilan, a quienes tienen que vivir con esos fondos la última etapa de su vida. Los funcionarios públicos que dan un servicio por toda una vida no pueden irse a vivir con 1/3 de lo que estaban ganando. Pero yo no me imagino sacar completamente el lucro de un sistema como las AFP. Finalmente no son organismos de beneficencia y son empresas que tienen que tener sus ganancias y ser competitivas y liderar en un mercado por lo menos tú tienes competitivo. costos de operación y hay, ¿cierto?, lo que siempre se llama que es la remuneración que tú das a la organización, ¿cierto?, a la generación de este negocio. Pero obviamente las utilidades deberían ir en consonancia con los resultados. Con los resultados. Mira esta opinión, sí, Rafa. La culpa no es de las AFP, sino de los políticos que temen legislar en ese ámbito porque temen perder sus acciones. Podría ser, no lo sé en realidad a qué acciones se refiere. Pero lo que sí tengo claro es que el sistema es perfectible y que en ese sentido yo creo que falta fortaleza por parte del gobierno. Yo sé que el sistema como está genéticamente puro, como fue creado con José Piñera, a muchos les gusta. Yo creo que es un sistema perfectible, yo creo que el sistema no está entregando rentabilidad y la prueba de eso es que la promesa del sistema era que uno se retirara por lo menos con el 75% de la renta. Claro, y eso no está ocurriendo. Yo creo que hay 3 cosas que son derechos y que no pueden estar sujetos al mercado. ¿Cuáles? Primera. Uno es la educación. La educación tiene que ser una educación de calidad y que nos interesa a nosotros los trabajadores, una educación pública de calidad para que pueda esa persona, el hijo del trabajador, tener la misma oportunidad de la persona que paga una educación de un colegio pagado que son de Plaza Italia hacia arriba. Segundo, la salud
también debe ser una salud pública de calidad y para que sea un derecho que la persona tenga una salud pública que sea adecuada. Y lo mismo con la previsión. Tiene que asegurarle a la persona algo con que vaya a vivir después la última etapa de su vida. Y en ese sentido, para mí, la previsión, la salud y la educación son derechos y por lo tanto no debieran quedar sujetos a las leyes del mercado. Hablemos de cobre. Rafa, hoy día Arturo Martínez también hace un llamado en ese aspecto, llamado que me imagino, Raúl, ustedes comparten. No sé si a nacionalizar el cobre, pero me imagino que está siguiendo el ejemplo, es nacionalizarlo. Me imagino que está siguiendo el ejemplo de Argentina, ¿no? De lo que ha sucedido con IPF. Bolivia, recordemos, aquí hay dos casos de nacionalización emblemáticos, uno es el día de hoy, ¿cierto? La nacionalización de la empresa de transmisión en Bolivia, que controla el 77% de la transmisión. Eso fue española hoy. Fue hoy, ¿cierto? Y se nacionalizó, y Argentina. Yo no tengo un problema conceptual con la nacionalización. ¿No? O sea, si se decide nacionalizar, y aquí sí todos mis colegas me van a asesinar porque, cuando salga el canal. Pero Raúl te va a aplaudir. Pero el tema es el siguiente. Yo no tengo un problema conceptual con nacionalizar, que pasen ciertos recursos a mano del Estado, porque hay dos cosas que tú puedes hacer. O tú nacionalizas y gestionas, se supone, de manera eficiente, o entregas la gestión a privado y capturas la renta vía tributaria. Acá tenemos un sistema que no está pasando muy bien ninguna de esas dos cosas. Estamos como en un híbrido. Australia, Canadá lo han resuelto de mucho mejor manera. Pero ¿cuál es el punto con las nacionalizaciones? Es que si llegara a decidir que el cobre es un recurso estratégico, hay que nacionalizar. No la hagamos a la argentina y no la hagamos a la boliviana. Porque eso no es nacionalización, eso es robo. Cuando yo tengo una empresa que en algún momento vendí, y podemos discutir si se vendieron bien, mal, los precios, y yo la tomo y la transfiero a propiedad estatal y no le pago a quien invirtió, ¿cierto? Los montos, hay proyectos por 60.000 millones de dólares en cobre, ¿cierto? O en minería en general, de aquí los próximos 8 años, y yo no pago por apropiarme de esa empresa, lo que estoy haciendo es robando. Entonces lo que hay que hacer es, si se decide el camino de la nacionalización, que yo no tengo dogmas al respecto, ok, pero paguemos los precios justos que corresponde para quedar como un país serio. Porque lo que le va a pasar a Argentina y lo que le va a pasar a Bolivia es que están bombardeando, en el caso de Argentina, el principal inversor extranjero, en el caso de Bolivia, al segundo inversor extranjero, que es España, el primero de Estados Unidos en el caso de Bolivia. Argentina ¿cierto? enfrenta un panorama muy difícil. Frente a un panorama muy difícil, lo que tú vas a tener alto desempleo, y justamente estamos hablando de proteger el empleo. Y si nos vamos por el lado de políticas populistas, lo que vamos a tener al final es mucho mayor desempleo, un país mucho más pobre, cuyo producto se podría incluso contraer. Entonces yo creo que hay que ser cuidadosos, como te digo, dogmáticamente no estoy en contra, pero hagámoslo con seriedad, que es la seriedad que caracteriza en general a cómo ha actuado el gobierno de Chile en los últimos, pongámosle 50 años para no casarnos además con ningún que nuestro conglomerado. baluarte parece ser, no sé, la solidez económica o la seriedad con que operamos. Sí, otras y naciones aparte de nos eso, ven mira, como siempre se ejemplo. habla, ¿cierto?, de que el cobre es de alguna manera el sueldo de Chile y que es de todos los chilenos. Bueno, hoy en día parece no ser de todos los chilenos, y yo se lo dije al ministro de Minería. Ministro, ¿por qué no dejamos que los fondos de pensiones de todos los trabajadores chilenos participen en los proyectos mineros que han demostrado mucho mayor rentabilidad de la que han exhibido los fondos de pensiones de los últimos años? ¿Y qué contestó? Que era muy interesante y que había que estudiarlo. Bueno, que está en seguramente va a carpeta. dormir por ahí en algún cajón. Pero lo que digo es, dejemos que los fondos de pensiones también participen en los proyectos. Esa es una forma en la cual rápidamente la propiedad, entre comillas, de una parte del cobre pasaría automáticamente de todos los chilenos y todos sentiríamos que somos parte, ¿cierto?, en una pequeña fracción, dueños del cobre. Respecto a la nacionalización, tema a discutir, yo creo que hay que sacarse los dogmas. Raúl, ¿la fórmula? Yo creo que el cobre, así como el agua, son productos estratégicos para todo país. Sobre todo, como tú dices, que es el sueldo de Chile. Por lo tanto, el sueldo de Chile no debiera estar siendo manejado por extranjeros o por privados, sino que debiera ser el sueldo de todos los chilenos y por lo tanto administrado por quien es la organización de todos los chilenos, que es el Estado. Y lo mismo con el agua. El agua es un recurso que cada vez es más escaso y en el cual se han hecho privatizaciones que yo creo que en este minuto debieran detenerse y al revés, volver atrás y el agua ser también un recurso de todos los chilenos, vale decir, administrada por el Estado. Otra cosa es cuando se está en el cargo, ¿no? Y hay que tomar las decisiones correspondientes, parte de lo que hemos discutido acá. Pero nosotros fuimos a la calle y le preguntamos a la gente qué harían si es que fuera la ministra del Trabajo.
Si yo fuera ministro del Trabajo, subiría el sueldo mínimo. Trabajo. Dejaría que todas las mujeres trabajaran en este país. Trabajo. Subiría los sueldos, porque está muy bajo. Trabajo. Disminuiría las horas de trabajo. Trabajo. No le tendría miedo a los empresarios. Trabajo. Eliminaría todas las coimas que existen entre los poderosos y la inspección del trabajo. Trabajo. Aumentaría el sueldo. Trabajo. Incentivaría el trabajo joven. Trabajo. Yo cambiaría el sueldo y las horas de trabajo. 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 ¿Qué haría usted, Raúl? Yo iría como ese señor, trabajo, pero trabajo decente, que significa un trabajo estable, un trabajo con remuneración adecuada, un trabajo donde se respeten los derechos laborales. Eso es trabajo decente según la OIT. Bien, vamos a hacer una última pregunta, que es casi como una pestaña, Rafa, respecto de la reforma tributaria. No nos podemos meter en todos los aspectos, pero sí algo que estábamos conversando antes de entrar al set, el impuesto a los alcoholes. ¿Sirve o no sirve para recaudar? A ver, primero, yo he denominado ajuste tributario. Creo que reforma, incluso si uno va a la definición del diccionario, reforma es algo bastante más grande que lo que se hizo acá. Reformita, dijeron algunos. Reformita incluso tampoco, porque eso sería una pequeña reforma. Yo creo que aquí hay un ajuste directamente. O sea, no hay ningún cambio en la estructura tributaria, lo que se está haciendo es moviendo, subiendo, bajando algunos tributos y creando algunos mecanismos que por lo demás, en términos de recaudación, explican poco. Al final, la recaudación completa están los 3 puntos que se le cargan a las empresas, que eso genera 1.000 millones y los otros son exenciones. Esa es la realidad. Respecto al impuesto a los alcoholes, ¿cierto? Tú tienes lo siguiente. Cuando tú miras la evidencia internacional, países de la OCDE, nosotros teníamos en lo que es carga impositiva sobre alcoholes de bajo grado, cerveza, vinos, etcétera, algo más o menos similar a lo que se da afuera. Pero en alcoholes de alto grado, sobre 30 y sobre todo sobre 40 grados alcohólicos, una tributación mucho más baja en Chile de lo que se tributa en otros países. Por lo tanto, lo que están haciendo... Estamos nivelando. Nivelando. Ahora, me da la sensación que no con la intención, ¿cierto?, de recaudar, porque hay gente más experta, pero la recaudación es bastante baja, algo en torno a los 10 millones de dólares. Es desincentivar el consumo. supuestamente el consumo, básicamente por las externalidades negativas que produce. Que no solamente los accidentes y las muertes, sino que también destrucción de propiedad pública y privada. Y recordemos que entre los jóvenes es la principal causa de muerte. Sí, esa es la orientación al parecer. Bueno, yo les quiero agradecer que hayan estado aquí con nosotros en Pauta. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que comenzó el día muy temprano. Rafa también, muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Sole.